Espero que todos vean bien las imágenes, puesto que esta conferencia, no voy a decir que sea excesivamente original, pero no es del tipo de conferencias que habitualmente damos en el Museo del Prado, porque el retrato de grupo, bueno, de primeras, el retrato no es algo que se estudie mucho. Indudablemente es un tema muy interesante. Pero yo recuerdo cuando empecé a ir al Museo del Louvre para preparar mi tesis doctoral allá en 1970, los conservadores, colegas del museo, me decían, claro, es que usted estudia muchos retratos, ¿a usted le gusta mucho el retrato? Digo, no, no es que me guste mucho el retrato, es que precisamente en España, mi tesis era sobre el retrato francés, sobre la pintura francesa de los siglos XVII y XVIII en España, pues en España lo que hay son muchos retratos franceses. Entonces, uno de los campos más interesantes que tiene la pintura francesa en España es el retrato, porque ha habido mucho intercambio entre las familias reinantes de Francia y de España, aparte de todos los matrimonios que hubo entre monarcas, príncipes, etc. Y entonces el retrato a mí me ha gustado mucho porque verdaderamente obliga al artista a concretar, no a fantasear. Puede hacer retratos fabulosos. Es más, aquí en el Museo del Prado tenemos el retrato de grupo más sublime de toda la historia de la pintura, que son las Meninas, al que Luca Giordano, o nuestro Lucas Jordán, llamó la teología de la pintura. Entonces, a partir de ahí es cierto que el retrato ha tenido mucha importancia. Y claro, la colección del Museo del Prado, que pasa ampliamente de las 8.000 pinturas, tiene muchos retratos. Tiene muchos retratos y tiene algunos retratos de grupo, pero no es tanto el retrato de grupo como el retrato individual. El retrato individual quizá está bastante mejor representado, pero los retratos de grupo tienen, pues yo diría que su encanto, su importancia aparte, tienen su lado peculiar. Estarán ustedes conmigo en que Las Meninas es una magnífica obra, pero que no se corresponde con el retrato tradicional, porque es un cuadro pleno de enigmas y recursos. En cambio, pues un retrato tradicional, el más espectacular de todo el XVIII europeo, lo tenemos en el Prado, que es la familia de Felipe V de Louis-Michel Van Loo. Y ese es un retrato oficial de la familia que curiosamente mi maestro, don Diego Ángulo Íñiguez, lo calificó como un retrato en el que la familia real aparece concebida como una institución pública. Están escuchando, como ahora veremos, un concierto, pero están ellos, no hay cortesanos, no hay nada. Es un entretenimiento de la familia real al completo y casi diríamos que la historia de nuestro siglo XVIII se puede explicar en cierto modo con ese retrato por los personajes que están ahí representados. Entonces, el primer retrato de grupo es curioso, le tenemos aquí presente, ha entrado hace muy poco por la donación de José Luis Várez Fisa y es uno de esos cuadros, el de la Virgen de Tobez, que es una población que se encuentra en Zaragoza y hay una iglesia para la que se realizó un retablo del cual lo único que aparentemente queda es esta obra. Está compuesta de acuerdo con la perspectiva jerárquica, el personaje principal, que es la Virgen, con el niño, el grupo principal, mejor dicho, es de muchísimo más tamaño que el resto. Y en la parte inferior aparece una familia
una familia por lo pronto principesca, llevan corona y son Enrique II, el primer trastámara en el trono español, en el trono de Castilla. Luego los trastámara en 1412 reinarían también en Aragón, con su esposa Juana Manuel y con sus hijos. Pero aquí aparecen como donantes. Están adorando a la Virgen y al Niño y aparecen con corona, especificando con ello sus pretensiones al trono. Recuerden que Enrique II accede al trono después de una larga guerra civil en la que sale perdiendo su hermanastro Pedro, al que nosotros llamamos Pedro el Cruel, porque la historia así lo decidió, aunque en realidad le deberíamos llamar Pedro el Justiciero. Y aquí es este primer retrato. También piensen que Jaume Serra, que es el que hace la pieza, no es precisamente un retratista. Entonces es una imagen de los monarcas pues un tanto figurada. Lo mismo nos va a suceder con el siguiente, que es bastante conocido, que es de un maestro anónimo, se dice que es el llamado maestro de Miraflores, en el que aparece la Virgen con el niño en el centro y los reyes católicos adorando con sus hijos Isabel y Juana. Y a su lado tienen a otros dos personajes que son el célebre inquisidor Torquemada y el cronista Pedro Mártir de Anglería. Están acompañados por santos. La obra corresponde al estilo de los pintores primitivos flamencos, igual que la anterior era una obra gótica. Esta ya es bastante más avanzada. Según lo que dice aquí, puede estar pintada entre 1491 y 1493, en un momento en el que se acaba o se ha acabado la Guerra de Granada, se descubre o se ha descubierto América y es un cuadro dinástico, es un cuadro curioso, interesante, y los dos santos son Santo Tomás y Santo Domingo. Es una especie de gratificación a la orden de los dominicos. Santo Domingo es el fundador y Fray Tomás de Torquemada, que aquí aparece como el mismo, pero aparece Santo Tomás de Aquino, es uno de las grandes figuras de la orden dominica. Pero esta es una obra de fines del gótico y los personajes, pues como saben, son bastante peculiares, no son unos rostros expresivos, pero le llamamos el cuadro La Virgen de los Reyes Católicos y le consideramos pues anónimo o del maestro de Miraflores. Después tenemos que dar un salto en el tiempo. Y aquí tenemos a una dama con 3 hijos. El Prado tiene varios cuadros con parejas. Yo he renunciado a las parejas, porque mi concepto del grupo o mi concepto de lo colectivo supera el número 2, porque entonces tendríamos que ampliar muchísimo más. O sea que hay personajes o que son de un ámbito muy diferente, con lo cual sí forman una colectividad curiosa, como veremos con uno que he seleccionado, pero si no, este tipo de obras. Y esta realmente, pues no sabemos quién es. Según lo que dice aquí, Camila Gonzaga, condesa de San Segundo, con sus hijos. Es el final de la 4ª década del siglo XVI y esto se debe a que este cuadro se empareja con el retrato del conde de San Segundo, pero sin que tengamos la auténtica idea de que puedan ser pareja esos dos retratos. El padre aparece aparte, la madre con los 3 hijos, pero no es totalmente cierto. Algunos historiadores dicen que podría ser una dama de la familia Scharra con sus hijos
y no pareja del conde de San Segundo. Bueno, lo tenemos que dejar ahí porque no voy a entrar en disquisiciones. Y en cambio, aquí tenemos una obra un tanto especial. Esta es una pieza de Lucas Cranach del año 1544, que tiene su pareja, y aparece una cacería del emperador Carlos V en Alemania, en el castillo de Torgau. Las dos obras son de Lucas Cranach y aparecen el monarca y algunos miembros de su séquito. A un y a otro lado aparecen algunos criados. Bueno, es una composición que no es propiamente un retrato colectivo, porque es una escena de caza con un amplísimo paisaje, pero que resulta curiosa para inscribirlo en esta conferencia. Y luego, esta obra es de entrada reciente en el Prado. Es una obra flamenca de Thomas Kay, se compró con el legado Villaescusa y es una composición interesante. Es una composición flamenca, burguesa, de fines del XVI, y que presenta varios elementos curiosos. El caballero, rodeado de su familia, vean que hay una vanitas en la parte inferior de la pieza, y es un tipo de retrato colectivo a la flamenca. Luego, el gran maestro de los retratos colectivos sería Frans Hals, pero lo haría ya en ese ámbito. Él había nacido en las tierras de Flandes, pero marchó a las tierras de Holanda, era protestante, y aquí no tenemos obras de él. El Thyssen tiene un buen retrato de grupo de este maestro, nosotros no tenemos, pero la pieza es interesante para lo que estamos viendo. A continuación, este retrato plenamente flamenco también de personajes relativamente conocidos, porque son un caballero con su esposa, su hija, una criada. Es un ambiente flamenco, es un ambiente cómodo, es una familia que seguramente tiene una vida muy acomodada, y el autor es Jordaens. De los tres grandes maestros que tiene el XVII flamenco, a Jordaens le consideramos el tercero, por detrás de Rubens y de Van Dyck. Y es un retrato sumamente interesante. Pero tendríamos que analizar muchísimo más lo que puede ser este tipo familiar tan peculiar. Es cierto que lo llamamos la familia del pintor, que está realizado en la tercera década del siglo XVII, pero es una obra un poco distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en Jordaens, que es mucho más amante de las composiciones más de tipo popular y de tipo mitológico. Siempre se ha dicho, y es curioso porque lo repito yo mucho, que Van Dyck es el pintor que acentúa la parte aristocrática que hay en el mundo de Rubens, y Jordaens la parte popular. Y aquí podríamos decir que, a pesar de los detalles que nos dice del artista, es un retrato que tiende más a ser popular. Aquí hay otra cuestión curiosa. Esta obra es de 1653 y es un retrato aislado, en cierto modo, de la reina Cristina de Suecia a caballo con un halconero. Es un miembro de su servicio, aparentemente van de caza. Esta reina es un personaje muy peculiar de la historia de Suecia y de la historia de Europa en el siglo XVII. Gracias a los regalos que hizo a Felipe IV de España, tenemos las magníficas piezas de Durero, Adán y Eva. Envió su retrato. Este retrato pasó por innumerables vicisitudes hasta que llegó a la corte de Madrid, y tenemos una réplica bastante exacta del retrato, probablemente por un encargo especial. Retrato colectivo puede, si valoramos que la reina pertenece a un mundo, el
el halconero o el criado que le acompaña, y tanto el halcón como el caballo como los perros pertenecen a otro mundo también. Pero es una pieza curiosa. Y esta es una pintura de espíritu cortesano plenamente. El duque de Saboya, más tarde, a partir del comienzo del 18, serían ya los reyes de Cerdeña, pero este duque de Saboya, que es Carlos Manuel II, está pintado en 1666 y esta obra fue objeto de un estudio mío bastante largo, pero que conseguí al final identificar quiénes eran los personajes, quién era el pintor, gracias a una documentación que me prestó el rey Humberto II de Italia, un descendiente de estos personajes. Y luego pues apareció toda la historia de la obra. Esto se pintó en el momento en que esta pareja ducal tuvo un heredero y entonces se hizo retratar. Ya ven la espectacularidad de los motivos pseudomitológicos y glorificadores que aparecen en la parte superior, pero se envió al gobernador español de Milán para que se lo remitiese al nuevo rey de España, que lo era desde 1665, Carlos II, que era el duque de Milán en ese momento, puesto que la corona era propietaria del cuadro. El autor es un pintor francés de relativa importancia, el cuadro es muy grande, y se trata de Charles Dauphin. La Casa de Saboya tuvo a su servicio muchos pintores franceses. Y luego entramos en Velázquez. Vamos a ver, en Velázquez hay un poco de todo. Esta obra es de un Velázquez joven, 1619, y es una obra religiosa, pero se supone que también es un retrato colectivo, puesto que la Virgen se correspondería con la esposa de Velázquez. El niño sería una de las dos hijas de Velázquez, recién nacido. Velázquez estaría en primer término, detrás su suegro Pacheco, y detrás aparece el rey negro Baltasar, que seguramente sería aquel criado negro que tenía Velázquez, que trabajaba con él, criado o esclavo según las crónicas, y luego aparecen otros personajes. Es una obra religiosa, no cabe duda, pero Velázquez recurrió, según se supone, a los modelos de su propia familia. La siguiente obra, que es sumamente conocida, Las Lanzas, pintada entre 1634 y 1635, es la hazaña de Ambrosio de Spínola, marqués de los Balbases, cuando consigue la rendición de la ciudad de Breda. El personaje que tiene enfrente es el gobernador Justino de Nassau y otros personajes más que son algunos retratos. Siempre se ha especulado con que aquí Velázquez se autorretratase en el extremo de la pintura, el caballero que va con sombrero, melena un poco larga, bigote. Bien, puede ser un autorretrato. Él tomó rasgos de personajes conocidos para la obra. Él había conocido a Ambrosio Spínola en su primer viaje, cuando Ambrosio Spínola iba a Génova ya para retirarse. Velázquez iba en la misma galera a Génova para comenzar su primer viaje por Italia, con lo cual ideas hay. En cuanto a las Meninas, que es un retrato de grupo de glorificación de la infanta Margarita, conocemos a todos los personajes. Velázquez se autorretrata, los reyes Felipe IV y Mariana de Austria aparecen reflejados en el espejo. Al fondo del cuadro está el señor de Nieto y Velázquez, que no tenía nada que ver con el pintor. En el centro, claro, la infanta Margarita, que es a quien está dedicada la obra. A su lado las Meninas, que son dos damas conocidas. Conocemos también los nombres de los dos enanos, aunque verdaderamente enana era Maribárbola, porque el otro era un hombre pequeñito, que era Nicolásito,
Pertusato, pero que no era enano propiamente dicho, y detrás aparecen el aya o dama de compañía y un guardadamas que es el único que no ha sido identificado. Y luego esta obra, que es relativamente tardía, de Van Kessel, 1680, es de un pintor flamenco afincado en España. Es una larga familia, los Van Kessel. Este es un personaje relativamente conocido dentro de la historia, pero nos hace ver una magnífica imagen de una familia también acomodada en un ambiente tranquilo, en un ambiente, pues diríamos, de su propia residencia, con sus hijos. Este tipo de retratos son bastante habituales en el mundo flamenco y en el mundo holandés. En España no tanto, pero claro, este es un pintor flamenco quien les retrata. No son cuadros todos muy conocidos los que vemos aquí, por supuesto, pero el interés que pueden tener para todos nosotros es la vida que hay en derredor, porque el retrato aislado muchas veces aparece con un fondo oscuro y sin nada más. Otras veces, por supuesto, aparece con paisaje, etcétera. Pero aquí también tenemos que valorar la ambientación, que es sumamente agradable. Y esta obra es una de esas piezas que tenemos en la colección real española, y de ahí vinieron al Prado, que presenta a una dama francesa. Era María Adelaida de Saboya. María Adelaida de Saboya se casó con el nieto mayor de Carlos IV. De Luis XIV. Tuvieron 3 hijos. Esta mujer llegó del Ducado de Saboya para ser reina de Francia. Luis XIV tenía un hijo, el gran Delfín, que nunca reinó, que a su vez tenía 3 hijos, el duque de Anjou, que sería rey de España, el duque de Borgoña, que era el heredero, y el duque de Berry, que no tuvo descendencia. Ellos tuvieron 3 hijos, pero murieron antes de que pudieran subir al trono, antes de la muerte de Luis XIV. Al final a Luis XIV le heredó su bisnieto, que le tenemos aquí, puesto que aparecen estos personajes y el que lleva la antorcha en alto es el futuro Luis XV, que reinará dentro de muy poco, porque este es un retrato colectivo un poco fantasioso, con cierto grado de encanto y glorificación, y los otros son los otros 2 hijos, uno al que está tratando una de las criadas y el otro que aparece en lo alto, que ha muerto. O sea, el único que queda vivo es Luis XV. La manera de jugar con el cisne y el perrillo es muy propia del pintor, que se llama Pierre Gobert, y la obra, pues las fechas que damos es que se pudo pintar hacia 1712. Luis XIV moriría en 1715, estamos en el año del centenario de la muerte del monarca, y subiría al trono Luis XV, que tenía 5 años de edad. Y este es uno de esos cuadros agradables de la corte de Francia, porque lo luctuoso queda oculto con la ambientación de carácter mitológico. Después tenemos una obra que es plenamente política. Jean Ranc quería tener un retrato de grupo de su familia. El rey Felipe V quería tener un retrato de grupo de su familia. Se lo encargó primero a Miquel-Ange Guas y se quedó probablemente en dibujo, y lo conocemos por un dibujo que se encuentra en el gabinete de dibujos del Museo de Estocolmo. Y cuando no le convence y llega Jean Ranc a la corte de Madrid en 1722, a finales, lo primero que le debieron encargar fue el retrato de grupo. Este retrato de grupo, pues, tiene
un fondo de galería muy espectacular, no se corresponde con ningún salón conocido del viejo Alcázar de Madrid. Están el rey y la reina y luego aparecen los hijos de los dos matrimonios. Digo dos matrimonios porque Felipe V primero se casó con María Luisa Gabriela de Saboya, que murió muy joven, y tuvo de ella varios hijos, de los que sobrevivieron Luis I, que está en pie, detrás del rey, es el príncipe de Asturias, y Fernando VI, que se encuentra a la izquierda del rey, según se mira el retrato. Y la reina aparece con sus tres hijos. El mayor, que es el futuro Carlos III, el más pequeño, que va todavía vestido con falda, que es don Felipe, futuro duque de Parma, iniciador de la dinastía de Borbón-Parma, y la muchacha que lleva una corona que está dentro del retrato es Mariana Victoria de Borbón, que en aquel momento se estaba educando en París para poderse casar con Luis XV, matrimonio que nunca se celebraría. Y esto es lo que nos queda del gran retrato de grupo que Ranc debió tener muy avanzado cuando se incendió el Alcázar de Madrid en 1734 y se perdió ese retrato. Por lo tanto, cuando viene otro artista a la corte madrileña, también de Francia, Ranc ha muerto en el 35, y viene Louis-Michel Van Loo. Louis-Michel Van Loo trae un estilo mucho más moderno, porque Michel-Ange Guas y Jean Ranc miraban hacia el pasado. Louis-Michel Van Loo para la corte de Madrid era un renovador. Y entonces ya la familia real había ido creciendo, pero este retrato, en cierto modo, perdón, es un retrato un poco falso, porque el cuadro está firmado en 1743. La familia real, perdón, aparece escuchando un concierto en un salón imaginario. Y cuando digo imaginario es porque no se corresponde. Muchas gracias. Gracias, gracias. La verdad es que habían puesto como para no cogerlo, ¿eh? Siempre hay que pensar que el conferenciante puede necesitar beber agua y sobre todo yo que salgo de un catarrazo. Pero bueno, quedo muy agradecido por la colaboración. En este caso, el retrato, cuando lo firma, el pintor había hecho muchos retratos previos, pero claro, se encontró con que parte de la familia real se encontraba en el extranjero. Y entonces son personajes bien conocidos. En la izquierda del lienzo aparece Mariana Victoria de Borbón, que se había casado con el príncipe del Brasil, que luego sería José de Portugal, y vivía en Lisboa. Tuvieron 4 niñas, una de ellas fue reina de Portugal. María Bárbara de Braganza, junto a su marido, el príncipe de Asturias, Fernando VI futuro, y se habían casado en el 29. Luego aparece Felipe V, bastante agotado. Pero en el Palacio de la Granja tenemos en depósito el retrato directo que hizo Louis-Michel Van Loo al rey y a la reina, y francamente se les ve mucho más envejecidos. O sea que, de acuerdo con los estudios previos que hizo de la familia real, les fue mejorando para aparecer en este magnífico retrato. Entre el rey y la reina está el infante más pequeño, don Luis. Don Luis, que sería infante cardenal, porque se le consiguieron los arzobispados de Toledo y Sevilla, los dos más importantes de la península, pero él acabaría cambiando unas faldas por otras y se dedicaría a las mujeres, se casaría con María Teresa de Vallabriga, tendrían hijos y serían padres de la celebérrima condesa de Chinchón, a la que retrata Goya en más de una ocasión. La reina en el centro. Ya estaba en el centro
en el cuadro anterior. Pero con esto subrayaba más aún su poder, porque era el verdadero hombre de la familia. Isabel de Farnesio, segunda esposa, una mujer fuerte, vigorosa, y el rey murió en 1746, 3 años después de presentarse el cuadro, y ella todavía vivió hasta 1766, 20 años más. Don Felipe, duque de Parma, a su lado su esposa, la hija mayor de Luis XV, Luisa Isabel de Francia, y luego aparece una infanta que sería Delfina de Francia por su matrimonio con el hijo de Luis XV, pero moriría al dar a luz una criatura y Luis XV se volvería a casar. El hijo de Luis XV se tendría que volver a casar. A su lado está María Antonia Fernanda de Borbón, que sería duquesa de Saboya y, por tanto, al final, reina de la Italia de entonces, que era el reino de Cerdeña-Piamonte, y luego aparecen Carlos III y María Amalia de Sajonia, que en ese momento vivían en Nápoles, puesto que ese era el destino que había tenido este príncipe, el reino de Nápoles, y luego las dos niñas son hijas de ambos matrimonios. Es un retrato soberbio. Para él existe un boceto en el Museo de Versalles y un dibujo preparatorio completo en el Gabinete de Dibujos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este es un cuadro del que se puede hablar muchísimo. Y luego este es muy gracioso. Indudablemente es exótico, gracioso, es un retrato de grupo. Y este lo pintó un artista al servicio de la corte napolitana, que era Giuseppe Bonito, y aparece el embajador turco, que se llamaba, por aquí lo tengo escrito, Said Efendi o Hussein Efendi, bueno, le tengo como la embajada turca, por algún lado aparecerá, pero tengo las notas tomadas. Bueno, el caso es que aparece el embajador turco, Nápoles mantiene buenas relaciones con la Sublime Puerta, y es un cuadro interesante, porque es directo, nos muestra esa moda característica de Turquía, de los altos turbantes y los gorros, que evolucionaría con el tiempo, y tiene el comienzo a sus espaldas de la quinta década del siglo XVIII. Es una pieza original, hay alguna repetición de ella también conocida. Y luego, esta obra la he traído porque no es verdaderamente un retrato de grupo, es un retrato colectivo, en sentido amplio, tardío en el tiempo, es del final del reinado de Fernando VI y nos muestra la fiesta del rey, el día del Santo del Rey, con una gran fiesta en los jardines de Aranjuez. Estos monarcas, Bárbara de Braganza y Fernando VI, les gustaba mucho el Palacio de Aranjuez, se amplió y se daban muchas fiestas. Y lo he traído porque aparecen los reyes casi sumergidos en el mundo de Aranjuez, con el célebre kiosco, con los jardines, el Tajo, etcétera. Y lo he traído porque revela el estado en que ya se encontraba Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza, cuando vino a la corte de Madrid, pues la verdad es que ya era rotunda de formas. Pero luego fue engordando, engordando. Algunos retratos de Van Loo la presentan casi con triple papada y al final ya ven ustedes que para poderse mover por los jardines la tenían que llevar en un carrito. A su lado está el rey, estaban enamoradísimos. De hecho, cuando ella murió, Fernando VI perdió la razón y moriría un año después, y un grupo de cortesanos. Bien, es una forma más de retrato colectivo, este que vemos aquí, y como les decía, es tardío porque la reina murió en el 1758 y el rey en el 59, y este es un retrato del 56. Después saltamos a Goya. Goya tiene unos cuantos retratos colectivos, pero que no tenemos en el Museo del Prado. Actualmente hay
uno muy importante en Londres, en exposición, en la exposición de los retratos de Goya, que hace poco una revista decía: Londres exhibe todos los retratos de Goya. Y yo, pues, se me pusieron los ojos más grandes y dije, pero qué tontería. Es muy difícil exhibir todos los retratos de Goya porque hay muchos retratos de Goya que se han quedado aquí. De aquí hemos prestado 10 únicamente y tenemos una buena colección, pero ya se sabe que los titulares llaman mucho la atención. El caso es que ahí está el cuadro que pintó del infante don Luis y de su familia y sus criados en Arenas de San Pedro. Y este, en cambio, es un retrato próximo ya al final del siglo XVIII que presenta a la duquesa de Osuna, a su marido. Digo a la duquesa de Osuna porque la figura clave era ella. Son los duques de Osuna, ella también estaba titulada, con varios hijos que son deliciosos. Todavía les nacería un hijo más tarde, y que era una niña, y en cambio el delicioso niño que aparece sobre el cojín y con una pequeña carroza, con el tiempo llegaría a ser director del Museo del Prado, con el título de Príncipe de Anglona, que es uno de los títulos que pertenecen a la familia. Es un retrato muy a la moda de la época, recortado sobre un fondo neutro, y con eso el retrato diríamos que está visto. Claro, el más poderoso de todos, el retrato de la familia de Carlos IV, con dos personajes que no sabemos quiénes son: la mujer que se encuentra al lado del príncipe de Asturias, Fernando VII, que va de azul, y detrás del hombre más alto del grupo, que es don Luis de Borbón-Parma, rey de Etruria. Ahora veremos sus retratos. El infante don Antonio y una mujer que no sabemos quién es. Y luego pues aparecen los príncipes de la familia y, sobre todo, este grupo de infantes tienen detrás a Goya. Goya parece como si, después de haber pintado a los personajes, se dirigiese al público y pensase con ese rostro tan inquisitivo: ¿y ustedes qué opinan? Es algo curioso, porque esa expresión no se ve en el Velázquez de las Meninas, no. Pero Goya tenía otro espíritu. El niño que hay en el centro es el futuro suegro de Isabel II, el infante don Francisco de Paula, que sería el padre del rey Francisco de Asís, al que ahora vamos a ver en alguna obra. Luego vamos a ir un poco deprisa. Este es un retrato que hemos comprado recientemente de Esteve y presenta a la duquesa de Osuna sentada con una hija y probablemente una nieta. Van con la banda de la Orden de María Luisa, y cuando se compró les pusimos poco tiempo y luego ha pasado como depósito al Museo del Romanticismo. Es una pieza curiosa, no sabemos fecha exacta, 1796-97 por los personajes, pero ya es un cuadro. Yo siempre he pensado que podía ser un cuadro más tardío, porque me parece que los personajes están un poco más mayores ya respecto del cuadro anterior de Goya, pero ha habido varias discusiones y yo no entro en ellas. Luego, este cuadro es de Vicente López. Ya supone una nueva etapa en la historia de nuestra pintura. Vicente López será el gran pintor de la corte de Fernando VII y en parte de la de Isabel II. Morirá en 1850, dejará una dinastía tras de sí de pintores, y este cuadro se corresponde con la visita que los reyes Carlos IV y María Luisa hicieron a la Universidad de Valencia en 1802. El cuadro fue mostrado al rey Carlos IV como un mes después de haber hecho la visita, y es la Universidad de Valencia
representada por sus facultades y todos protegidos por Minerva, que aparece tocada con un casco. Es un cuadro glorificador, es un cuadro espectacular, pero aunque es muy distinto de concepto, si se compara con la familia de Carlos IV de Goya, pues pierde bastante. Este le expliqué en el Prado Habla hace unos días, y es un cuadro de François-Xavier Fabre, que es un pintor francés que trabajó mucho en Italia, que tiene un museo en Montpellier, y estuvo pintándolo en el año 1804. En realidad iba a pintar a María Luisa, la hija de Carlos IV, y a sus hijos. El niño era el rey de Etruria, pero ella quiso que figurase su marido, que había fallecido el año anterior, y es al que vemos en el retrato de la familia de Carlos IV, ese hombre alto espigado, pero se convirtieron en 1801 en reyes de Etruria, que fue uno de esos reinos que se inventó Napoleón, uniendo provincias de Italia al Gran Ducado de Toscana, creó Etruria, y el reino duró 7 años y medio aproximadamente, porque luego les expulsó a la familia real. La reina fue reina regente en nombre de su hijo, que era Luis Carlos, y al final él recuperó en cierto modo parte de su antiguo patrimonio. La verdad es que Napoleón, que manejaba los peones de Europa a su gusto y colocaba a su familia, regaló Etruria a su hermana Elisa, que estaba casada con un caballero llamado Bacciocchi, y fueron reyes de Etruria, bueno, fue reina ella, hasta que cayó Napoleón en 1814. Y este cuadro es ya sin el rey de Etruria, con los personajes mayores, y es obra de un pintor neoclásico español llamado Aparicio, José Aparicio, y aparece la reina de Etruria con sus hijos, pero ya están en el exilio, porque Napoleón, ya es 1815, Napoleón pues les dijo, bueno, les quitaré el reino de Etruria, pero les daré el reino de Lusitania, reino que nunca tuvo lugar, porque no fue conquistado para convertir en reino el norte de Portugal, sino que al final, pues Portugal fue el punto de partida de la recuperación de la península ibérica contra Napoleón. Pero este retrato es curioso porque se trata de uno de estos pintores nuestros. Este otro ya es un cuadro más del tipo romántico, es un cuadro de carácter burgués, es de José Roldán y son los miembros de la familia Lara. Y bueno, ya ven ustedes que es un juego casi infantil, son varios niños, el caballito de juguete. Ya estamos en el penúltimo año del reinado de Fernando VII, que muere en 1833, dando paso al reinado de su hija Isabel II. Ya estamos en lo que se llamaría la cultura romántica. Y este, que es de Tegeo, que es un retrato también de familia, la familia Barrio, este se debió pintar hacia 1839. Pero es un retrato trágico. Trágico porque, primero, este retrato es fragmento de un cuadro mayor, del que tenemos el retrato del padre, porque son la madre, la jovencita es hermana de la madre y un niño. Este retrato, yo desconozco las vicisitudes de la obra, porque además gran parte de la pintura del XIX, por no decir que casi toda, nos viene del Museo de Arte Moderno, que compró bastante y luego se unió al Prado en 1971 y así tenemos una colección que llega hasta más allá de 1900. Pero esta familia murió en un accidente de diligencia. Murieron los padres, murió la hermanita, es decir, la hermana de la señora, y el niño, como no viajaba con ellos en ese viaje, se salvó. O sea que ya ven que la historia interna de la creación de una obra es siempre interesante porque nos habla
del pintor, de la colocación de los personajes, la ambientación burguesa, etc. Pero la historia externa a veces es verdaderamente terrible. Y estos son miembros de la familia Santaló. Yo antes he dicho que no iba a traer parejas, pero es que son dos cuadros. Aquí tenemos un ambiente pues relativamente suntuoso, agradable. El autor es José María Romero y López y esto se pinta hacia mediados del siglo XIX. Es un retrato también plenamente burgués, agradable de ver y que en lugar de hacer un retrato de conjunto prefirieron hacer por una parte los mayores y por otra parte los pequeños. Pero es interesante. Y este es el gran manifiesto de la literatura romántica, porque realmente este cuadro, del que sí he traído toda una lista de quienes aparecen, pero eso pues va a ser bastante largo, es una obra del gran Esquivel, un pintor al que deberíamos hacer más caso, sevillano, importantísimo. Fue miembro de la Academia, fue caballero de la Orden de Isabel la Católica e hizo muchísimos retratos. Es de la plenitud del romanticismo y este se titula Los poetas contemporáneos. Data de 1846 y es una obra de altísimo valor iconográfico y es una pintura romántica sumamente atractiva y reveladora. Presenta periodistas, escritores, poetas, nobles poetas, etc. Y no me quiero alargar porque, claro, empezar a ver quién es cada uno, pues nos impediría cenar seguramente. Pero aquí les voy a decir los nombres de algunos que aparecen. Antonio Ferrer del Río, Juan Ignacio Harzenbusch, Juan Nicasio Gallego, Antonio Gil y Zárate, Tomás Rodríguez Rubí, Isidoro Gil y Baus, Cayetano Rosell, Antonio Flores, Manuel Bretón de los Herreros, Francisco González Felipe, Patricio de la Escosura, el Conde de Toreno, Antonio Ros de Olano, el Marqués de Molins, el Marqués de la Pezuela, el Duque de Rivas, Amador de los Ríos, Martínez de la Rosa, Francisco Javier de Burgos, Ventura de la Vega, que le vamos a ver a continuación protagonizando otra obra, Espronceda, Julián Romea, Manuel José Quintana, que le vamos a ver en otra obra, Mesoneros Romanos, el Duque de Frías y varios más. El cuadro pues es el típico cuadro colectivo. Este sí que es un gran retrato de grupo con bastantes pinturas. La impresión que produce es que se ha hecho en el estudio del pintor. El caso es que es un cuadro que ha generado mucha literatura. Se pinta en el año 1846. Y este otro es más el mundo del teatro. Aparece Ventura de la Vega en el escenario del Teatro del Príncipe, que hoy es el Teatro Español, y aparece también todo un conjunto de personajes del momento. Claro, todos estos personajes que acabamos de ver y todos estos que estamos viendo ahora, pues muchos dieron nombre a muchas calles de Madrid, puesto que, aunque eran de procedencia distinta, vivían en la corte. Y si ustedes toman el callejero, pues muchas veces dirán, ¿y este personaje quién es? Pues este personaje, claro, en su día fue muy importante como para recibir una calle. Y en este caso, pues tenemos, por ejemplo, a Ventura de la Vega en el centro, haciendo la lectura de una obra suya, y hay muchos actores y actrices. Juan Lombía, Vicente Caltañazor, que fue también un excelente tenor, Josefa Valero, Jerónima Llorente, Pepita Hijosa, Teodora Lamadrid, Julián Romea, Matilde Díaz, etc. Son dos retratos valiosísimos para conocer ese mundo tan sumamente interesante de la literatura del centro del siglo XIX. Y luego vemos pues, otros personajes diferentes. Por ejemplo, esta es una obra de Menéndez y Andrés, es la familia Pellico, el padre, la madre, pues todo un espíritu romántico. Estamos en el centro del siglo XIX. Y este es extraordinariamente curioso. Y digo que es muy curioso porque
En la historia de España nunca hemos valorado excesivamente a nuestros poetas, de una manera lamentable, pero es la coronación del poeta Manuel José Quintana. Quintana es un poeta muy importante y en un momento de su vida fueron tantos sus merecimientos que al final fue coronado como poeta eximio por la reina Isabel II. Entonces la reina aparece en su trono bajo un gran dosel, acompañada por el rey Francisco, don Francisco de Asís, el hijo del infante que antes vimos, don Francisco de Paula, y vemos a Manuel José Quintana coronado. En la tribuna del fondo, en 2 pisos, aparecen la familia de Quintana, y luego aparece toda una teoría también de grandes personajes de la época. La dama que da un poco la réplica es Carolina Coronado, pero aparecen muchos más, militares, como se puede ver por los uniformes, caballeros, damas, etc. Pero este cuadro, que es obra de Luis López Piquer y que se pinta en 1859, a mí me recuerda mucho la coronación de Napoleón, que está en el Museo del Louvre, pintada por David, que recuerda el momento en que Napoleón, en presencia del Papa Pío VII, se autocoronó. En todos los sentidos nos trae el recuerdo de aquella coronación imperial. La composición, la colocación de la reina, que en este caso está sentada, pero el Papa, que sería en este caso don Francisco de Asís, la familia del emperador, que estaría en las tribunas, como está en ese cuadro, y eso que ese cuadro tiene también su aquel, porque la madre no estuvo, la madre del emperador, Madame Mère, no estuvo en aquella coronación, y en cambio, pues en lugar de Manuel José Quintana, estaría la emperatriz Josefina. Pero todo en la obra responde a ese criterio tan sumamente curioso. O sea, ven que los retratos de grupo del Museo del Prado son sumamente variados. Y este otro, pues es una obra de Manuel Castellano. Es el patio de caballos de la antigua Plaza de Toros de Madrid. Madrid ha tenido 3 grandes plazas de toros. Una, la que estaba muy cerca de aquí, al lado de la Puerta de Alcalá, en uno de sus laterales, enfrente del Retiro, al otro lado de la calle de Alcalá. Ahí estuvo la primera gran plaza. La segunda, donde hoy se alza el Palacio de los Deportes. Ese solar, antes de que se construyera el Palacio de los Deportes, que da a Felipe II, a Jorge Juan, etcétera, yo lo he visto todavía como solar. Y la tercera es la monumental de las Ventas, que se inauguró en el año 1931. Pues este sería el patio de caballos de la primera. Y aquí aparecen algunos toreros y algunos personajes de la vida pública madrileña bastante conocidos. Por ejemplo, de izquierda a derecha aparecen Antolín López, que era el apoderado de Cúchares, y al lado el célebre Cúchares también, y a su lado Pepe Muñoz. A caballo está Juan Álvarez, el Chola, a continuación. Detrás, aficionados conocidos. En el centro, a caballo, el picador Pepe Trigo. Después el banderillero Rico, al que le apodaban Culebra. Luego el regatero, llamado Ángel López, Bruno Azaña, Francisco Montes, Barrutia, que era un gran hombre de mundo y de sociedad, y a continuación Fausto Gálvez, el apoderado Alejandro Latorre, el chiclanero, el naranjero y otros muchos. O sea, que el que quiera conocer un poco la historia del toreo, pues en 1853, reinado de Isabel II, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Este cuadro fue muy célebre en su día y se expuso en París y se mantuvo mucho tiempo expuesto en París por el carácter tan sumamente exótico, porque piensen que en París entonces, cuando el cuadro se pinta, reinaba Napoleón III, casado con Eugenia de Montijo, y uno de los grandes asesores de la pareja fue Mérimée y su famosa Carmen, que estaba siempre detrás de él. Y luego esta otra obra.
Esta obra es un retrato colectivo, pero un retrato colectivo que tiene muchos elementos que no son del momento. Este cuadro se pinta hacia 1867. La Revolución estalla al año siguiente, en el 68. Los ejércitos de Isabel II son derrotados. Es esa confluencia de militares en contra de la reina, acaudillados por Prim y por Topete. Ha muerto el general O'Donnell, ha muerto Narváez. En suma, este cuadro es casi el acta de defunción desde el punto de vista militar del reinado de Isabel II, porque aparece la reina acompañado por su Estado Mayor. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que este cuadro presenta muchos militares que ya habían fallecido, porque aquí está, por ejemplo, Diego de León, que fue ajusticiado, el conde de Velascoain y otros más. Es un momento en el que se ve bastante de la nobleza militar, puesto que aparece también don Francisco de Asís, el esposo de la reina, Palafox, el gran héroe de los sitios de Zaragoza, que ya había muerto, Evaristo San Miguel, Castaños, el vencedor de Dupont en Bailén, el general Serrano, duque de la Torre, que tendría una larga tradición también después de la caída de Isabel II, puesto que presidiría dos gobiernos provisionales, al que llamaban el general Bonito, y, cómo no, el gran Narváez. Narváez fue el gran soporte y, sobre todo, el gran dictador al lado de la reina durante los últimos 10 años de reinado. Es un retrato colectivo sumamente interesante. Con él se empieza a cerrar una forma de retrato del siglo XVIII. El Prado tiene más, por supuesto, pero eso nos alargaría mucho la conferencia, porque hay grupos fantásticos, a veces con retratos, a veces con figuras imaginarias. Hay un concierto con figuras que están entre fantásticas y reales. Hay otros, pero como ya había pensado terminar con la Belle Époque, puesto que la Belle Époque es verdaderamente el final de la colección del Prado. Antes se extendía más, pero por un acuerdo con el Reina Sofía, la parte final correspondiente al siglo XX se remitió a ese museo, entre ellos todo el legado de Picasso del Guernica, las obras que conocemos de Juan Gris, etcétera. Bien, todas esas obras están allí en un museo que trata más del siglo XX. Pero claro, algunas piezas son muy interesantes. Y esta, por ejemplo, que no es de las más conocidas, tiene toda esa dulzura, toda esa gracia, toda esa seguridad y toda esa inocencia, diríamos, del comienzo de la Belle Époque. El cuadro se pintó en 1899. Es una obra de un pintor excelente, José Garnelo y Alda, y son unos niños de una familia que es la familia Barcena. Entonces, ustedes este cuadro le pueden colocar en cualquier museo europeo que inmediatamente van a decir, es un típico cuadro 1900. Por entonces ya habían triunfado hacía tiempo los impresionistas, pero este tipo de pintura, que los franceses han llamado muchas veces pompier, todavía estaba de moda. Era una pintura académica, era una pintura graciosa, pero sumamente verista y con cierto encanto de una sociedad alta, cómoda, diríamos confiada, que va a ser barrida, por supuesto, por los cañones de agosto que inician en 1914 la Primera Guerra Mundial. Pero este cuadro nos conecta, en cierto modo, con la Belle Époque. Tiene mucha gracia. Tenemos algunos retratos en la pintura española parecidos, pero de épocas anteriores, pero este pues, nos viene a servir como final de la conferencia y como final un poco de la colección del museo en retratos colectivos. Piensen que retratos colectivos en algunas pinturas de los siglos XV y XVI, como donantes, hay varios. Del 17 hay alguno que otro. También tenemos retratos dobles muchas veces, pero estos no forman parte de mi idea.
En conjunto, el retrato colectivo merecería una exposición y un análisis de sus condicionantes, porque no me he querido ceñir solamente a la escuela española, aunque lo pareciera. Hemos visto de la escuela flamenca, hemos visto de las escuelas europeas, y eso indica que este tipo de retrato es un retrato bastante común dentro y fuera de la península ibérica, y que el Museo del Prado, probablemente, como en tantas cosas, triunfa plenamente al tener el mejor conjunto de retratos colectivos. Muchas gracias.